Pues bien, hermanos, buenas noches, bienvenidos a esta nueva cápsula de fe del día de hoy, 20 de enero del año 2026. Hoy vamos a iniciar una nueva sección, llamarlo así, de las cápsulas de fe, que se llama Vidas de Santos, en que hay una parte de las cápsulas de este año. Vamos a tratar la vida de los santos, de los grandes santos que tiene nuestra Santa Iglesia. Y un poco la intención de tratar estas vidas de santos, de conocer sus biografías y sus vidas, es que nos vayamos quedando con la idea de que cumplir, vivir la vida, la palabra del Señor es posible, porque estas personas vivieron la palabra a fondo, son personas que incluso fueron luz, fueron ejemplo para todos, para que lo siguieran, y eran hombres como nosotros, personas falibles, y si ellos como hombres pudieron cumplirlo, es que esa palabra es cumplible, ¿sí? Es cumplible. Vamos quedándonos con esa idea y siguiendo e imitando el ejemplo de estos grandes hombres. Bueno, pues hoy esta sección la abrimos con la vida de San Francisco de Asís, el poverelo de Asís, el pobrecito de Asís. Bueno, pues vamos a abrir la presentación, denme un momentito para abrir nuestra presentación. Aquí estamos. Aquí está. Perfecto. Pues muy bien, aquí estamos, Vidas de Santos con San Francisco de Asís. Y bueno, pues vamos a iniciar con nuestra oración al Espíritu Santo. Vamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Amén. escenario de la cápsula de esta noche es, pues bueno, vamos a ver primero la vida de San Francisco de Asís. Es una vida muy larga, muy detallada. Vamos a dar una síntesis, vamos a sintetizar un poco de la vida de él. Después de ver esta síntesis de su vida, vamos a ver qué nos enseña la vida de San Francisco, qué nos deja a nosotros, qué nos enseña la vida de San Francisco. Luego vamos a ver algunas de sus frases. San Francisco, como todos estos grandes santos, eran iluminados por el Espíritu Santo y luego tenían frases que encerraban una gran verdad y un gran mensaje del Señor. Y vamos a ver, pues como todos los santos, pues tienen sus milagros y San Francisco también es así, pero pues de tantísimos milagros que hizo, pues vamos a ver solo uno, un milagro muy, muy reconocido para él, el milagro del lobo. Ya lo vamos a ver, un milagro incluso muy pintoresco, muy bonito y con una gran enseñanza. Bueno, San Francisco de Asís, su nombre de nacimiento era Giovanni di Petro di Bernardone, así se llamaba él de nacimiento, conocido como Francisco de Asís, ya castellanizado su nombre, y el poborelo de Asís, esto es el pobrecillo de Asís, porque San Francisco abrazó la pobreza como forma de vida, ¿sí? Nació en Asís, Umbría, en el ducado de Spoleto, ahí en el siglo X, entre 1181 y 1182, por esas fechas nació él. Sus padres, Pietro di Bernardone y su mamá, Madonna Pica, así se llamaban. Bueno, Francisco nació en Asís, Italia, 1181, 1182, más o menos por esas fechas. Su padre era comerciante y su madre pertenecía a una familia noble. Tenían una situación económica muy desahogada ellos. Su padre comerciaba mucho con Francia, por lo tanto, cuando nació su hijo, él estaba fuera del país.
Las gentes después apodaron al niño Francesco. Esto quiere decir el francés. De ahí él adoptó ese nombre de Francisco porque así era conocido. Aunque éste había recibido en su bautismo el nombre de Juan Pedro. ¿Sí? Ya en español su nombre de nacimiento es Juan Pedro. En su juventud, San Francisco no se interesó ni por los negocios de su padre, ni por los estudios. Se dedicó a gozar de la vida sanamente, sin malas costumbres ni vicios. Él gastaba mucho dinero de su papá en diversiones, diversiones sanas, digamos, diversiones sin vicios, reuniones, fiestas, comidas, etcétera, aunque no había vicios en medio de esto. Él gastaba mucho dinero, pero siempre daba limosnas a los pobres. Él desde joven, desde siempre, tuvo esa tendencia a la caridad, al amor a los pobres. Le gustaban las románticas tradiciones caballerescas que propagaban los trovadores. Y les voy a hacer un pequeño paréntesis cultural. En aquellos años aún no se había inventado la imprenta. La imprenta se inventó por ahí de 1450, por ahí así, y es cuando se popularizó la literatura. En ese entonces el acceso a la cultura, a la literatura era muy limitado. Pues no había libros, todo era, los escritos eran manuscritos, eran a mano, no era fácil duplicarlos, por lo tanto eran escasos. En consecuencia, la gran mayoría de la gente no sabía leer, como que, ¿qué lees, verdad? Entonces, las noticias las propagaban estos juglares, estos trovadores. Por ejemplo, se casaba el príncipe, entonces iban estos trovadores cantando por los pueblos y en sus cantos daban la noticia, digamos, daban las noticias cantadas y luego la gente les daba dinero y eso, y era como la gente se enteraba de las noticias o de las guerras o de que algún país ganó, perdió alguna guerra, etcétera. Pero también había trovadores que iban platicando historias, historias también cantadas, ¿verdad? Historias, novelas, cosas así. Y pues había una, lo que le llamaban las tradiciones caballerescas, que eran historias de, pues, de caballeros andantes y aventuras y ese tipo de cosas. Bueno, y San Francisco, pues como todo joven de su época, con la gente le gustaban estas tradiciones, así que propagaban estos trovadores. Cuando Francisco tenía como unos 20 años, hubo pleitos y discordia entre las ciudades de Perugia y Asís, donde él vivía. Francisco, en consecuencia de esos pleitos, fue prisionero un año y lo soportó con alegría. No lo vio como una desgracia, no se amargó, no se encerró en el victimismo, lo soportó con alegría. Cuando recobró su libertad, cayó gravemente enfermo. Tuvo una enfermedad muy grave que este es un hecho que fue crucial en su vida. Esta enfermedad fue un hecho crucial para él. Esta enfermedad fortaleció y maduró su espíritu. Cuando él se recuperó, decidió ir a combatir en el ejército. El mundo siempre ha estado en guerra, no crean que eso es algo que se ha inventado hoy. Las guerras han sido compañeras de la humanidad por siempre. Bueno, él se alistó en el ejército, se compró una armadura costosa, cara, y un manto. Este manto se lo regaló un caballero mal vestido y pobre que iba con ellos. ¿Va? Bueno, dejó de combatir, estuvo un tiempo en esto, dejó de combatir y volvió a su antigua vida, pero ya sin tomarla tan a la ligera, ya no tan mini, ya no tan adolescente el asunto, ¿va? Él empezó a dedicarse a la oración, sobre todo después de este periodo de madurez por su enfermedad y su participación en las batallas. Por favor, si pudieran apagar sus micrófonos, porque luego se nos cuela un poquito de las Sí, conversaciones. Gracias. Se dedicó entonces a la oración y después de un tiempo tuvo la inspiración de vender todos sus bienes y comprar esa perla preciosa de la que habla el Evangelio. Recordarán,
todos ese texto evangélico donde Jesús le dice a un joven que si quiere ser perfecto, venda todos sus bienes, los reparta entre los pobres y luego siga a Jesús. ¿Va? Entonces, San Francisco tiene esa inspiración estando en oración y decide vender todo lo que él tiene, ¿sí? Ahí se da cuenta que la batalla espiritual empieza por la mortificación y la victoria sobre los instintos. ¿Va? Tan es así que un día se encontró con un leproso que le pedía una limosna y él le dio un beso. Esto pudiera parecer así anecdótico, pudiera parecer algo así, una escena bonita, pero los invito, si no conocen a un leproso, los invito a que entren a Google y vean algunas fotos de gente atacada por la lepra. Y cuestiónate si tú lo abrazarías y le darías un beso por el simple amor que el que le tuvieras. Eso fue lo que hizo San Francisco de Asís, quien empezaba ya una carrera de crecimiento espiritual vertiginosa con esto. Su existencia entonces tomó una nueva dirección, guiada por el constante deseo de saber a qué podía llamarle el Señor, qué quiere de mí el Señor. La oración y la contemplación en el silencio de las tierras de Umbría le condujeron a abrazar como hermanos a los leprosos y los vagabundos, por los cuales además siempre había sentido disgusto y repulsión este, San Francisco. Visitaba y servía a los enfermos en los hospitales, regalaba a los pobres sus vestidos o el dinero que llevaba. Empezó esa vida de entregarse al prójimo, de salir de sí mismo y entregarse con amor al servicio de sus hermanos. Un día, estando él en oración, una imagen de Jesucristo crucificado le habló y le pidió que reparara su iglesia que estaba en ruinas. Él pues, tomó esto de manera literal, ¿sí? Y decidió ir y vender su caballo y unas ropas que tomó de la tienda de su papá para tener el dinero para arreglar la iglesia de San Damián. Él lo tomó por el lado tácito, repáralo en términos de albañilería. Hizo esto, vendió esas cosas, tomó vestidos de la tienda de su padre, obtuvo dinero, llegó a la iglesia de San Damián y le ofreció al padre el dinero que llevaba, su dinero, y le pidió permiso para quedarse a vivir con él. El sacerdote le dijo que sí podía quedarse ahí, pero que no podía aceptar su dinero. El papá de Francisco, al enterarse de lo sucedido, fue a la iglesia de San Damián, pero su hijo se escondió. Pasó algunos días en oración y ayuno, San Francisco. Regresó después a su pueblo y estaba tan desfigurado por el ayuno y mal vestido que las gentes se burlaban de él como si fuese un loco. Y mira, está loco, mira nada más cómo se ha mortificado, ¿va? Su padre lo llevó a su casa y lo golpeó furiosamente. Le dijo que volviera a su casa o que renunciara a su herencia y le pagara además el precio de los vestidos que había vendido de su tienda. Al padre, pues bueno, quizá él tenía la idea, pues de muchos padres, de que su hijo continuara el negocio de la familia, fuera su sucesor, su heredero, pero su hijo se estaba yendo por un camino que el padre no entendía, un camino de oración, de estar ayudando a los pobres, un camino de sacrificio, de mortificación que pues, su padre realmente no entendía. San Francisco no tuvo ningún problema en renunciar a la herencia y del dinero de los vestidos, pero le dijo que él pertenecía a Dios y a los pobres. Su padre, ya creo que ya en un punto de desesperación, lo obligó a ir con el obispo de Asís. Yo creo que él esperaba que el obispo lo aconsejara y el hijo pues retomara el camino que el padre quería. Pero el obispo de Asís le sugirió devolver el dinero y tener confianza en Dios. Tú devuelve el dinero y ponte en manos de Dios.
San Francisco en ese momento devolvió la ropa que traía puesta para dársela a su padre, ya que a él le pertenecía. Fue un hecho connotado, muy comentado. Él se quitó la ropa, dice, nada es mío, todo esto es tuyo, padre, yo me voy sin nada, así totalmente desnudo y le entregó todo a su papá. Luego regresó a San Damián, la iglesita a donde lo fue a buscar su papá, y se fue a Asís para pedir limosna para reparar la iglesia, pues ya no tenía el dinero que había obtenido al vender su caballo y los vestidos de su padre, y pues se fue a pedir limosna para reparar la iglesia. En ese momento ahí estuvo soportando burlas, desprecios, etc. Una vez hechas las reparaciones de San Damián, hizo lo mismo con la antigua iglesia de San Pedro. Después se trasladó a una capillita llamada La Porciúncula. Y así iba de iglesia, él tomó un poco la cosa de ir, pedir limosna, recabar fondos y él reparar las iglesias. Y ahí en la porciúncula, al oír las palabras del Evangelio, no lleven oro, ni dos túnicas, ni sandalias, ni báculo, cuando nuestro Señor Jesucristo envía a sus 72 discípulos en esa misión de predicación, él regaló sus sandalias, su báculo y su cinturón y se quedó solamente con su túnica sujetada por un cordón. Como podemos ver en una de las imágenes que están a la izquierda, pues ese fue ya el hábito de los franciscanos, de ahí sale eso. Comenzó a hablar a sus oyentes acerca de la penitencia. Él tomó ese tema. Sus palabras llegaban a los corazones de los oyentes. Al saludar a alguien, siempre le decía, la paz del Señor sea contigo. Dios le había concedido ya el don de profecía y el don de milagros y fue muy prolífico San Francisco haciendo milagros, sobre todo milagros de curación. Se habla de uno donde él lavó con agua a un leproso y milagrosamente por el lavado el leproso quedó totalmente limpio y libre de esa enfermedad. Ese entre cientos de milagros que tuvo San Francisco a lo largo de su vida. San Francisco tuvo muchos seguidores y algunos querían hacerse discípulos suyos, querían seguirlo. Su primer discípulo fue Bernardo de Quintavalle, que era un rico comerciante de Asís, que vendió todo lo que tenía para darlo a los pobres. Su segundo discípulo fue Pedro de Cataneo. San Francisco les concedió los hábitos a los dos en abril de 1209. Para que vean ese llamado tan fuerte del Señor que hace a través de San Francisco, que los llamaba a la conversión, a la penitencia, cómo llegó a penetrar en las vidas de muchas personas que fueron haciéndose discípulos de San Francisco. Cuando ya eran 12 discípulos, San Francisco redactó una regla breve e informal, que eran principalmente consejos evangélicos para alcanzar la perfección. Después de varios años, se autorizó por el Papa Inocencio la regla y les dio por misión predicar la penitencia. Esto es decir, después de años y que fue creciendo la orden, digamos, que muchos se fueron uniendo a San Francisco, ya el Papa, el Santo Padre, la autorizó como orden de frailes, y les autorizó su regla, pero además les dio la misión concreta de predicar la penitencia a los franciscanos. La pobreza era el fundamento de su orden. San Francisco solo llegó a recibir el diaconado porque se consideraba indigno del sacerdocio, él no se ordenó. Los primeros años de la orden fueron un periodo de entrenamiento en la pobreza y en la caridad fraterna. Los frailes trabajaban en sus oficios y en los campos vecinos para ganarse el pan de cada día. La regla era muy clara, era pobreza. Tú no podías tener nada, no podías tener propiedades, posesiones, nada. Tenías que ser pobre, ¿sí? Y amar a tu prójimo, estar haciendo obras de caridad fraterna a tus hermanos.
Cuando no había trabajo suficiente, solían pedir limosna de puerta en puerta. El fundador les había prohibido aceptar dinero. Se distinguían por su gran capacidad de servicio a los demás, especialmente a los leprosos, a quienes llamaban hermanos cristianos. Debían siempre obedecer al obispo del lugar donde se encontraran. Esa era parte de la regla. El número de compañeros del santo iba en aumento, en aumento, en aumento, crecía. San Francisco dio a su orden el nombre de frailes menores, así se siguen llamando hasta el día de hoy, ya que quería que fueran humildes. Somos los menores, los pequeños. La orden creció tanto que necesitaba de una organización sistemática y de una disciplina común. Por tanto, la orden se dividió en provincias y al frente de cada una se puso a un ministro encargado del bien espiritual de los hermanos. Ya era una orden muy grande, abarcaba varios países, se dividieron provincialmente, como sigue esa organización actualmente entre los franciscanos. En la orden surgieron algunos problemas, porque algunos frailes decían que no era posible el no poseer ningún bien. Francisco decía que este era precisamente el espíritu y modo de vida de su orden. Esto es, hubo reacciones de algunos frailes que decían, pero ¿cómo es posible que no podamos tener posesiones? Necesitamos tener algo. Y San Francisco dijo, no, ¿sí? Ese es precisamente el modo y el espíritu de vida de su orden, no poseer nada. Inclusive hay una anécdota de que cuando los aprobó el Papa Inocencio como orden, pues les dio, obviamente tenían que empezar a tener conventos, monasterios, tal vez escuelas, etcétera, y ahí hubo una confrontación con el Papa y con los obispos, porque ellos no podían tener posesiones. Fue todo un debate, una discusión de ellos. Ya para la Navidad del año 1223, San Francisco construyó una especie de cueva en la que se representó el nacimiento de Cristo y se celebró misa. De ahí viene nuestro nacimiento, ¿sí? De ahí viene esto que fue una costumbre, una tradición que trajeron los franciscanos aquí a México. En 1224 se retiró al monte Albernia y se construyó allí una pequeña celda. La única persona que lo acompañó fue el hermano León, eran muy unidos ellos dos, y no quiso tener visitas. Es aquí donde sucedió el milagro de las estigmas, en el cual quedaron impresas las señales de la pasión de Cristo en el cuerpo de Francisco. Es decir, ahí en ese aislamiento que él tuvo para oración, le salieron en las manos los agujeros de los clavos de nuestro Señor Jesucristo. Tenía agujeros que le sangraban. Y tenían los agujeros y las llagas y les sangraban. Se llaman estigmas. A partir de entonces, San Francisco llevaba las manos dentro de las mangas, así se les ponía así, dentro de las mangas del hábito, y llevaba medias y zapatos porque también tenía las marcas en los pies, ¿verdad? Dijo que le habían sido reveladas cosas que jamás diría a hombre alguno, a saber qué fue lo que le reveló nuestro Señor Jesucristo estando en oración. Un tiempo después bajó del monte y curó a muchos enfermos. También se dice, bueno, se dice no, o sea, vaya, era un hecho que San Francisco se iba a orar, buscaba un lugar solitario para estar en oración y muchas veces fue visto en levitación. Esto es, él orando en éxtasis, en contemplación de nuestro Señor Jesucristo levantado del suelo, en posición de rodillas, pero levantado medio metro, 1 metro del suelo. ¿Sí? Él estaba en levitación como un signo de ese acto milagroso por su contemplación a nuestro Señor Jesucristo. La salud de San Francisco se fue deteriorando, los estigmas le hacían sufrir, lo desangraban, le debilitaron y ya casi había perdido la vista. En el verano de 1225 lo llevaron con varios doctores porque ya estaba muy, muy enfermo. Poco antes de morir,
dictó un testamento en el que les recomendaba a los hermanos observar la regla y trabajar manualmente para evitar la ociosidad y dar buen ejemplo. Al enterarse que le quedaban pocas semanas de vida, dijo, bienvenida, hermana muerte, y pidió que lo llevaran a la porcióncula, a la capillita en la que él estuvo muchos años. Murió el 3 de octubre de 1226, después de escuchar la pasión de Cristo según San Juan. Tenía 44 años de edad. Lo sepultaron en la iglesia de San Jorge en Asís. ¿Sí? Esto es una síntesis, hermanos, de la biografía. Es mucho más amplia, llena de muchas anécdotas, buenísimas, profundísimas, muchos detalles que iremos viendo en estas cápsulas. Pero ahora, de momento, vamos a ver qué nos enseña la vida de San Francisco. Nos enseña a vivir la virtud de la humildad. San Francisco tuvo un corazón alegre y humilde. Imagínate de ser hijo de un hombre muy rico, de ser heredero de un imperio empresarial, de una gran fortuna, renunciar a ella e irse a servir a los pobres. Esa es una gran muestra de humildad. Supo dejar no solo el dinero de su padre, sino que también supo aceptar la voluntad de Dios en su vida cuando Dios le pide que se dedique a los pobres, a los enfermos, y él abraza a los leprosos, aceptando la voluntad de Dios en su vida. Ahí nos da un gran ejemplo de que podemos cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida si pedimos a Dios que Él mismo nos dé la fuerza. Fue capaz de ver la grandeza de Dios y la pequeñez del hombre. Veía la grandeza de Dios en la naturaleza. De ahí sus famosas frases de hermano Sol, hermana Luna, todo lo veía como lo que es una creación de Dios. Nos enseña también la vida de San Francisco a saber contagiar ese entusiasmo por Cristo a los demás. Alguna vez el Papa Francisco decía que los cristianos tenemos que ser alegres, ¿sí? Ser entusiastas, trabajar con entusiasmo en la palabra del Señor. Y él decía que no, un cristiano no debía de estar con esa cara de pepinillo agrio que luego teníamos. ¿Saben cómo era el Santo Padre Francisco? Predicar a Dios con el ejemplo y con la palabra. También a eso nos enseña, a predicar con el ejemplo, predicar con tu vida, hermano. San Francisco lo hizo con Santa Clara, es otra historia. Santa Clara fue una seguidora de San Francisco y se fundó la Orden de las Clarisas, que digamos era la parte de monjas de la Orden de los Franciscanos. Y con sus seguidores, dando un buen ejemplo de la libertad que da la pobreza. ¿Qué concepto, hermano? A veces pensamos que lo que nos da la libertad es el dinero, son las cosas materiales para que estés libre, y San Francisco nos enseña que es exactamente lo contrario. La verdadera libertad te la da la pobreza. Esto es, el que no estés apegado a tus bienes, que tu corazón esté en Dios, no esté en los bienes que posees. Nos enseña el valor del sacrificio. San Francisco vivió su vida ofreciendo sacrificios a Dios. Entrar a un hospital a cuidar enfermos, abrazar leprosos, dar limosna, llevar comida, etcétera. Siempre fue un sacrificio. Era un hombre que comía poco, dormía poco, trabajaba mucho. Nos enseña a vivir con sencillez y con mucho amor a Dios. Un hombre que pues dormía en cualquier catre, vivía en alguna cuevita, en algún lugar muy, muy sencillo. Para él lo más importante era estar cerca de Dios. Eso es lo importante. Su vida de oración fue muy profunda y era lo primordial en su vida. Les digo los testimonios que se tienen de la oración en éxtasis que muchas veces hacía San Francisco de Asís. Nos enseña a vivir cerca de Dios y no de las cosas materiales, insisto. Saber encontrar
en la pobreza la alegría, ya que para amar a Dios no se necesita nada material. Lo material te viene por añadidura. Nos dice el Evangelio, busca primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás te vendrá por añadidura. Y eso para San Francisco fue vida, fue una ley en su vida. Y él en esa pobreza encontró la alegría. ¿Sí? Vamos a ver ahora algunas frases de San Francisco de Asís. Luego, estos grandes santos son inspirados por el Espíritu Santo y tienen frases muy profundas y muy hermosas. Una de ellas, él decía, Señor, hazme instrumento de tu paz. Donde haya odio, siembre yo amor. Donde haya ofensa, perdón. Donde hay duda, fe. Donde hay desesperación, esperanza. Donde haya tinieblas, luz. Donde haya tristeza, alegría. Él decía, hazme tu instrumento, Señor. Luchemos por alcanzar la serenidad de aceptar las cosas inevitables, el valor de cambiar las cosas que podamos y la sabiduría para poder distinguir unas de otras. La serenidad que solo la fe en Dios te puede dar. La serenidad verdadera de no tener miedo porque sabes que tu vida está en manos de Dios y esa fe te da la paz, la serenidad. Entonces, todo lo que te viene lo aceptas, ¿sí? Pero también te da el valor para cambiar lo que sí puedes cambiar, sobre todo en tu vida, en ti mismo. Gran frase. También decía, sus actos pueden ser el único sermón que algunas personas escuchan hoy en día, ¿sí? Esta frase la decía también de otra manera. San Francisco decía a sus frailes, y prediquen siempre, siempre, hermanos. Si es necesario, usen la palabra, decía Francisco de Asís. Adiós. Qué bueno que estás aquí, mijito. Sí. Dos, Apagar sus manzanas o micrófonos. tres. ¿Eh? Por Tres. favor, apagar sus micrófonos, por favor, gracias. Así, qué bueno. Oh Señor, Ah, que qué yo bueno. busque tanto ser consolado cuanto consolar, ser comprendido cuanto comprender, ser amado cuanto amar. ¿Cuánto tiempo, hermanos, desperdiciamos de nuestra vida quejándonos y victimizándonos? ¿Por cuánto sufrimos? ¿Por qué buscamos consuelo? San Francisco decía, no, que yo no busco ser yo consolado, sino yo Claro, buscar consuelo. para salirme de aquí. ¿Podrían por favor apagar sus micrófonos, los que lo tengan encendido? Pues se están colando algunas conversaciones. Gracias. Él decía, ser comprendido cuanto comprender. Muchas veces tenemos, es hasta como reclamo en la vida, ¿verdad? No es que nadie me comprende, ¿verdad? San Francisco decía, no, yo no quiero eso, Señor, que yo comprenda a mis hermanos. Y buscamos ser amados, ¿sí? Pero él decía, yo quiero, ¿sí? Mejor amar, más que ser amado. Otra de sus frases, ten paciencia con todas las cosas, pero sobre todo contigo mismo, porque luego no somos nada pacientes con nosotros mismos, luego nos exigimos demasiado y eso nos lleva a vivir una vida que a veces hasta nos saca del camino de Dios. Y bueno, llegando a los milagros de San Francisco, pues vamos a narrar uno nada más. Es un de los muchísimos que tiene. Él tiene cientos de milagros que están documentados. Ya los iremos platicando en posteriores cápsulas. Y pues vamos a ver un milagro de San Francisco, ¿sí? El de San Francisco y el lobo de Gubbio, que nos narra cómo San Francisco amansó por virtud divina a un lobo ferocísimo. Esto viene en un libro maravilloso que les recomiendo, que se llama Florecillas de San Francisco. Lo encuentran en cualquier librería católica y narra milagros de San Francisco, hechos, conversiones prodigiosas que logra, etcétera. Y narra este milagro, el del lobo. Es un milagro muy, muy pintoresco, muy bonito. Vamos a ver. Dice, en el tiempo en que San Francisco moraba en la ciudad de Gubbio, apareció en la comarca un grandísimo lobo, terrible y feroz.
que no solo devoraba a los animales, sino también a los hombres, hasta el punto de que tenía aterrorizados a todos los habitantes, porque muchas veces se acercaba a la ciudad este lobo. Todos iban armados cuando salían de la ciudad como si fueran a la guerra para cuidarse del lobo, y aún así, quien topaba con él, estando solo, no podía defenderse. Era tal el terror que nadie se aventuraba ya a salir de la ciudad. San Francisco, movido a compasión de la gente del pueblo, quiso salir a enfrentarse con el lobo, desatendiendo los consejos de los habitantes que querían a todo trance disuadirle. Y, haciendo la señal de la cruz, salió fuera del pueblo con sus compañeros, puesta en Dios toda su confianza. Como los compañeros vacilaran en seguir adelante, Francisco se encaminó resueltamente hacia el lugar donde estaba el lobo. Cuando he aquí que, a la vista de muchos de los habitantes que habían seguido en gran número para ver este milagro, el lobo avanzó al encuentro de San Francisco con la boca abierta, acercándose a él. San Francisco le hizo la señal de la cruz, lo llamó así y le dijo: ven aquí, hermano lobo, yo te mando de parte de Cristo que no hagas daño ni a mí ni a nadie. Cosa admirable. Apenas trazó la cruz San Francisco y el terrible lobo cerró la boca, dejó de correr y, obedeciendo la orden, se acercó mansamente como un cordero y se echó a los pies de San Francisco. Entonces, San Francisco le habló en estos términos: hermano lobo, tú estás haciendo daño en esta comarca. Has causado grandísimos males, maltratando y matando a las criaturas de Dios sin su permiso. Y no te has contentado con matar y devorar a las bestias, sino que has tenido el atrevimiento de dar muerte y causar daño a los hombres, hechos a imagen de Dios. Por todo ello, has merecido la horca como ladrón y homicida malvado. Toda la gente grita y murmura contra ti, y toda la ciudad es enemiga tuya. Pero yo quiero, hermano lobo, hacer las paces entre tú y ellos, de manera que tú no les ofendas en adelante, y ellos te perdonen toda ofensa pasada y dejen de perseguirte hombres y perros. Ante estas palabras, el lobo, con el movimiento del cuerpo, de la cola y de las orejas, y bajando la cabeza, manifestaba aceptar y querer cumplir lo que decía San Francisco. Díjole entonces San Francisco: hermano lobo, puesto que estás de acuerdo en sellar y mantener esta paz, yo te prometo hacer que la gente de la ciudad te proporcione continuamente lo que necesitas mientras vivas, de modo que no pases ya hambre, porque sé muy bien que por hambre has hecho el mal que has hecho. Pero una vez que yo te haya conseguido ese favor, quiero, hermano lobo, que tú me prometas que no harás daño ya a ningún hombre del mundo y a ningún animal. ¿Me lo prometes? El lobo, inclinando la cabeza, dio a entender claramente que lo prometía. San Francisco le dijo: hermano lobo, quiero que me des fe de esta promesa para que yo pueda fiarme de ti plenamente. Tendiéndole San Francisco la mano para recibir la fe, y el lobo levantó la pata delantera y se la puso mansamente sobre la mano de San Francisco, dándole la señal de fe que le pedía. Luego le dijo San Francisco: hermano lobo, te mando en nombre de Jesucristo que vengas ahora conmigo sin temor alguno. Vamos a concluir esta paz en el nombre de Dios. El lobo, obediente, marchó con él como manso cordero en medio del asombro de los habitantes. Corrió rápidamente la noticia por toda la ciudad, y todos, grandes y pequeños, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, fueron acudiendo a la plaza para ver el lobo con San Francisco. Cuando todo el pueblo se hubo reunido,
San Francisco se levantó y les predicó, diciéndoles, entre otras cosas, cómo Dios permite tales calamidades por causa de los pecados, y que es mucho más de temer el fuego del infierno, que ha de durar eternamente para los condenados, que no la ferocidad de un lobo, que solo puede matar el cuerpo. Terminado el sermón, dijo San Francisco, escuchad, hermanos míos, el hermano lobo, que está aquí ante vosotros, me ha prometido y dado su fe de hacer paces con vosotros y de no dañaros en adelante en cosa alguna, si vosotros os comprometéis a darle cada día lo que necesita. Yo salgo fiador por él de que cumplirá fielmente por su parte el acuerdo de paz. Entonces todo el pueblo, a una voz, prometió alimentarlo continuamente. Y San Francisco dijo al lobo delante de todos, y tú, hermano lobo, me prometes cumplir con ellos el acuerdo de paz, es decir, que no harás daño ni a los hombres, ni a los animales, ni a criatura alguna. El lobo se arrodilló y bajó su cabeza, manifestando con gestos mansos del cuerpo, de la cola y de las orejas, en la forma que podía, su voluntad de cumplir todas las condiciones del acuerdo. Añadió San Francisco, hermano lobo, quiero que así como me has dado fe de esta promesa, fuera de las puertas de la ciudad, vuelvas ahora a darme fe delante de todo el pueblo de que yo no quedaré engañado en la palabra que he dado en nombre tuyo. Entonces el lobo, alzando la pata derecha, la puso en la mano de San Francisco. Este acto y los otros que se han referido produjeron tanta admiración y alegría en todo el pueblo, así por la devoción del santo como por la novedad del milagro y por la paz con el lobo, que todos comenzaron a clamar al cielo, alabando y bendiciendo a Dios por haberles enviado a San Francisco, el cual, por sus méritos, los había librado de la boca de la bestia feroz. El lobo siguió viviendo 2 años en Gubbio. Entraba mansamente en las casas de puerta en puerta, sin causar mal a nadie y sin recibirlo de ninguno. La gente lo alimentaba cortésmente, y aunque iba así por la ciudad y por las casas, nunca le ladraban los perros. Por fin, al cabo de 2 años, el hermano lobo murió de viejo. Los habitantes lo sintieron mucho, ya que al verlo andar tan manso por la ciudad, les traía a la memoria la virtud y la santidad de San Francisco. En alabanza de Cristo. Amén. Este milagro está narrado en el libro Las Florecillas de San Francisco, que pueden comprarlo en cualquier librería o entrar a la página de los franciscanos y ahí tienen todas las florecillas de San Francisco, donde pueden ver sus milagros y hechos muy trascendentes de la vida de este gran santo. Digamos, hermanos, que esta fue la primera cápsula de San Francisco. Vamos a ir teniendo otras más adelante donde vamos a ampliar sobre todo sus hechos, sus dichos, sus milagros, para que sigamos apreciando la vida y el ejemplo de este gran santo que vean, con la señal de la cruz por delante, con la fe de Cristo en su corazón, vean todo lo que logró, esa gran orden, ese cómo logró inspirar a tanta gente todo ese amor, ¿sí? Y todos ellos los llevó a la caridad, al amor, a la fraternidad. Y vean este milagro tan anecdótico, ¿verdad? De que pudo enfrentarse a un lobo feroz, amansarlo y domesticarlo y además convencer a la gente de que aceptaran al lobo en su pueblo. Se oye muy así como de película, pero pues es un hecho cierto. Pues bien, hermanos, pues hasta aquí por hoy, por esta noche. Le damos gracias a Dios que nos revela su palabra, que tiene, como siempre, esa caridad con nosotros de hacernos conocer su luz, ¿verdad? Ay, gracias a Dios. Pues ahora sí, hermanos, muchísimas gracias por todo. ¿Qué les pareció esta vida de San Francisco? Hermosísima. Bellísima, bella, Bellísima. bella, bella, conmovedora, muy motivante, muy motivante.
Sí, sí. Muy bonita. Es más, déjenme ver, ¿sí? Voy a bajar la liga de donde está de la página de los franciscanos, voy a bajar la liga donde están las florecillas de San Francisco, para que las vayan leyendo. Es un libro largo, pero vale mucho, mucho la pena leerlo y compenetrarse más en la vida y en la obra de San Francisco. ¿Va? Sí, Pues muy muchas bien, gracias. hermanos, muchísimas gracias por su atención, ¿sí? Que Dios nos bendiga a todos y nos vemos el próximo martes con nuestra siguiente cápsula de fe, ¿sí? Muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias. Buenas Sea Luis noches. Miguel, buenas noches a todos. Descansen. Gracias. Buenas noches. Gracias. Dios les bendiga. Adiós.